Hola queridos lectores, hola queridas lectoras, qué gusto reencontrarme con todos ustedes. Esta lectora vuelve desde casita con ganas de compartir grabaciones de cuentos, de fragmentos de novelas completas, ¿por qué no? Textos que elegiré de acuerdo a las ganas de ese día, pero también tomaré muy en cuenta las sugerencias que me vayan haciendo en los comentarios. Seguramente habrá mucha grabación de clásicos, no solo por un tema de derechos, sino también porque me gustan mucho. Por supuesto, seguiremos haciendo entrevistas a escritoras y a escritores que nos interesen. Habrá muchas que se harán a través de plataformas virtuales. Seguiremos conversando con escritoras y con escritores. He querido volver con Proust. Sí, con la Magdalena de Proust. Tenía muchas ganas de releer a Proust, este escritor extremadamente sensible, un hombre que tenía una hiperestesia auditiva muy grande, que había pedido que tapizaran con corcho las paredes de la habitación en la que escribía porque no soportaba los ruidos. Un gran observador de las relaciones humanas, un sujeto que frecuentaba mucho las reuniones de la alta sociedad, de allí salió su novela, los 7 tomos de su novela, y un gran estudioso de la filosofía de Bergson. Vamos a hablar de la Magdalena. Antes quisiera comentarte que, en caso de que tuvieras ganas de enfrentarte a la tarea titánica de la lectura de estos 7 tomos, te cuento que, bueno, acá te traigo algunos para mostrarte. Tengo en mi biblioteca los de Alianza Editorial y los de Bolsillo. Las ediciones están bien, las traducciones no me convencen demasiado porque a los lectores latinoamericanos las palabras muy típicamente españolas nos hacen mucho ruido. Y también a mí esta traslación lingüística que se hace de los salones parisinos a este lenguaje me suena inverosímil, no sé, no me parece creíble que un personaje como Marcel diga guapa, currelo, chavala. Quizás palabras más neutras podrían respetar más el espíritu de esta obra. Y en general todas las traducciones, si fueran más neutras, nos harían, creo, un favor a todos los lectores hispanoamericanos. Pero son las ediciones que se consiguen. Dicen que la mejor es la de Editorial Sudamericana. Por si quisieras leer a Proust, intenta conseguir la de Sudamericana. Si no, si ves que es mucho 7 tomos, te recomiendo el primero y el último. El primero, el segundo, el tercero y el último. Ese es el recorrido que podrías hacer. Pero con que leyeras el primero, donde está ahí también el fragmento de la Magdalena, ya sería una buena forma de acercarte a la prosa de Proust. Muy bien, ¿qué es la Magdalena de Proust? ¿Qué es la célebre Magdalena de Proust? Es una evocación involuntaria de la memoria. Es un ejercicio que hace el presente con el pasado y que de algún modo burla al tiempo. En el caso de Proust, en el caso del personaje de Proust, su narrador, Marcel, se da cuando él embebe una magdalena, que es una especie de galletita esponjosa, acanalada, que hacen en Francia, en el té. En nuestro caso, en tu caso, se puede dar con cualquier experiencia olfativa o gustativa. Un olor a un jabón de la ropa, un perfume, el olor o el sabor de una comida, que te trasladen de inmediato a una situación que tenías almacenada en tu memoria, a un momento en el que te sentías cómodo, confortable, seguro, feliz, un momento en el que querríamos quedarnos para siempre, quizá, un estado en el que nos gustaría permanecer, un tiempo en el que no existía el tiempo o que al menos
no teníamos conciencia de ese tiempo. Este es el concepto de la Magdalena de Proust, que aparece en el primer tomo de los 7 de En busca del tiempo perdido. 7 libros que Proust escribió desde 1908 hasta 1922, libros que se empezaron a publicar en 1913 y los 3 últimos se publicaron ya de manera póstuma. Te invito entonces a escuchar este fragmento de En busca del tiempo perdido. Sería perfecto si lo pudieras escuchar con tu infusión con una magdalenita, sea cual fuera la forma que tenga la magdalena en tu país, que no todas las magdalenas son iguales en los diferentes países. Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Voy a activar el modo audio ahora para que no te distraiga ninguna imagen y para que te concentres solamente en esta audiolectura. Activo modo audio. Fragmento de En busca del tiempo perdido, tomo 1, por el camino de Swann. Hacía ya muchos años que no existía para mí de Combray, más que el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino. Y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios unas cucharadas de té en el que había echado un trozo de magdalena. Pero en el mismo instante en que aquel trago, con las migas del bollo, tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que lo causaba. Y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos y su brevedad en ilusoria. Todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa. Pero, mejor dicho, esa esencia no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero le excedía en mucho y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprehenderlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero. Luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse. Parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es, y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. ¿Pero cómo? Grave incertidumbre esta, cuando el alma se siente superada por sí misma, cuando ella, la que busca, es juntamente el país oscuro por donde ha de buscar, sin que le sirva para nada su bagaje. ¿Buscar? No solo buscar, crear. Se encuentra ante una cosa que todavía no existe y a la que ella sola puede dar realidad y entrarla en el campo de su visión. Y otra vez me pregunto, ¿cuál puede ser ese desconocido estado que no trae consigo ninguna prueba lógica, sino la evidencia de su felicidad y de su realidad junto a la que se desvanecen todas las restantes realidades? Intento hacerlo aparecer de nuevo. Vuelvo con el pensamiento al instante en que tomé la primera cucharada de té y me encuentro con el mismo estado,
sin ninguna claridad nueva. Pido a mi alma un esfuerzo más, que me traiga otra vez la sensación fugitiva, y para que nada la estorbe en ese arranque con que va a probar captarla, aparta de mí todo obstáculo, toda idea extraña, y protejo mis oídos y mi atención contra los ruidos de la habitación vecina. Pero como siento que se me cansa el alma sin lograr nada, ahora la fuerzo, por el contrario, a esa distracción que antes le negaba, a pensar en otra cosa, a reponerse antes de la tentativa suprema. Y luego, por segunda vez, hago el vacío frente a ella. Vuelvo a ponerla cara a cara con el sabor reciente del primer trago de té, y siento estremecerse en mí algo que se agita, que quiere elevarse, algo que acaba de perder ancla a una gran profundidad, no sé qué, pero que va ascendiendo lentamente. Percibo la resistencia y oigo el rumor de las distancias que va atravesando. Indudablemente, lo que así palpita dentro de mi ser será la imagen y el recuerdo visual que, enlazado al sabor aquel, intenta seguirlo hasta llegar a mí, pero lucha muy lejos y muy confusamente, apenas si distingo el reflejo neutro en que se confunde el inaprensible torbellino de los colores que se agitan, pero no puedo discernir la forma y pedirle, como a único intérprete posible, que me traduzca el testimonio de su contemporáneo, de su inseparable compañero el sabor, y que me enseñe de qué circunstancia particular y de qué época del pasado se trata. ¿Llegará hasta la superficie de mi conciencia clara ese recuerdo, ese instante antiguo que la atracción de un instante idéntico ha ido a solicitar tan lejos, a conmover y alzar en el fondo de mi ser? No sé. Ya no siento nada. Se ha parado. Quizá desciende otra vez. ¿Quién sabe si tornará a subir desde lo hondo de su noche? Hay que volver a empezar 1 y 10 veces. Hay que inclinarse en su busca. Y a cada vez, esa cobardía que nos aparta de todo trabajo dificultoso y de toda obra importante, me aconseja que deje eso y que me beba el té, pensando sencillamente en mis preocupaciones de hoy y en mis deseos de mañana, que se dejan rumiar sin esfuerzo. Y de pronto, el recuerdo surge. Ese sabor es el que tenía el pedazo de magdalena que mi tía Leoncia me ofrecía, después de mojado en su infusión de té o de tilo, los domingos por la mañana en Combray, porque los domingos yo no salía hasta la hora de misa, cuando iba a darle los buenos días a su cuarto. Ver la magdalena no me había recordado nada. Antes de que la probara, quizá porque, como había visto muchas, sin comerlas, en las pastelerías, su imagen se había separado de aquellos días de Combray para enlazarse a otros más recientes. Quizá porque de esos recuerdos, por tanto tiempo abandonados, fuera de la memoria, no sobrevive nada y todo se va desagregando. Las formas externas, también aquella tan grasamente sensual de la concha, con sus dobleces severos y devotos, adormecidas o anuladas, habían perdido la fuerza de expansión que las empujaba hasta la conciencia. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tilo que mi tía me daba, aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar por qué ese recuerdo me daba tanta dicha, la vieja casa gris con fachada a la calle, donde estaba su cuarto, vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabelloncito del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres, y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces. Y con la casa vino el pueblo, desde la hora matinal hasta la vespertina, y en todo tiempo la plaza, a donde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer recados,
y los caminos que seguíamos cuando había buen tiempo. Y como ese entretenimiento de los japoneses, que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a distinguirse, convirtiéndose en flores, en casas, en personajes consistentes y cognoscibles. Así ahora, todas las flores de nuestro jardín, y las del parque del señor Swan, y las ninfeas del Vivón, y las buenas gentes del pueblo, y sus viviendas chiquitas, y la iglesia, y Combre entero y sus alrededores, todo eso, pueblos y jardines, que va tomando forma y consistencia, sale de mi taza de té.